Muy buenos días y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que presentamos nuestra presencia en la Feria de Turismo Internacional de FITUR de este año 2022 ya. Extremadura se presenta en FITUR 2022 del 19 al 23 de enero como un destino sostenible, auténtico y seguro, con enormes atractivos naturales, culturales, patrimoniales y, por supuesto, gastronómicos, que se complementan con una variada oferta de experiencias con identidad propia. En esta edición se quiere apostar por la autenticidad de la región, dando visibilidad a las diferentes experiencias sensoriales que vivirán las personas que nos van a visitar. Experiencias con las que conectar con el lugar, con la gente, con el entorno rural, la cultura, el patrimonio y la gastronomía, y que transformarán a la región en un destino experiencial. Un auténtico paraíso interior de referencia en España y ya en Europa, que apuesta por el turismo sostenible y por el turismo slow, en contraposición con el turismo masificado y que se caracteriza por su carácter amable, por su carácter abierto y también por su seguridad. Extremadura se presenta en FITUR, como decía, como un destino seguro por sus características demográficas, geográficas y también paisajísticas, con grandes espacios al aire libre en los que disfrutar de una amplia y variada oferta de ocio. Un destino cercano y tranquilo, acorde con las nuevas tendencias demandadas por los viajeros con motivo de la pandemia de la COVID-19, como son el turismo rural y el de naturaleza, y que buscan conectar emocionalmente con el destino. Este año 2022, la propuesta de nuestra comunidad autónoma en FITUR se configura en torno a 5 grandes productos: naturaleza, cultura, gastronomía, termalismo y el turismo MAIS, para disfrutar en ciudades y en entornos rurales. El stand de Extremadura en FITUR 2022 estrena una nueva ubicación en el pabellón 7 de IFEMA. Con 899,5 metros cuadrados, el stand propone a los visitantes un recorrido por el destino Extremadura, descubrir sus encantos y la variedad de su oferta turística a través de espacios cómodos, dinámicos y sorprendentes. Incluye numerosos recursos audiovisuales y digitales, volúmenes e iluminación decorativos, con lo que se pretende transmitir autenticidad y, por supuesto, diferenciación. Destaca por la sencillez, la frescura, el diseño gráfico innovador y la reproducción de imágenes espectaculares de ciudades, paisajes, monumentos y, por supuesto, el cielo de la región. Un stand acorde con la sostenibilidad gracias a la simplificación en la construcción y la inclusión de elementos naturales. Como novedad, este año el área experiencial contará con 2 espacios destacados y muy diferenciados, uno de ellos dedicado a la gastronomía y otro a la exposición de arte sacro Las Edades del Hombre, que acogerá la ciudad de Plasencia, como saben, desde abril a diciembre de este año 2022, y en el que se podrá ver una reproducción a gran tamaño de la catedral de la ciudad. Además, también para reforzar el producto turístico del Año Santo guadalupense, mantendremos reuniones con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía, para seguir reforzando, como decía, ese proyecto turístico que es el Año Santo guadalupense. Y nos reunimos, por supuesto, con estas comunidades porque es hacia donde se extienden los caminos de peregrinación a Guadalupe. El acto institucional con motivo del Día de Extremadura en FITUR será el miércoles 19 y contará con la entrega de los reconocimientos a la resiliencia y el emprendimiento turístico, a iniciativas y proyectos desarrollados por instituciones y empresas extremeñas que se hayan destacado en este ámbito. En esta nueva edición de FITUR, la gastronomía vuelve a tener un espacio específico en el stand de Extremadura. Ya saben que el pasado año, por motivo de restricciones, no pudo haber un área gastronómica. Por eso este año sí que se permite y Extremadura volverá a tener ese espacio específico. Se trata de una zona abierta con ubicación visible y accesible, con una superficie de 41 metros cuadrados y un aforo máximo de 18 personas. En este espacio se realizarán elaboraciones de tapas en vivo y catas con productos con calidad certificada,
Cada etapa será elaborada por reconocidos chefs extremeños y también habrá 3 show cooking a cargo del restaurante Versátil, de Javier Martín y también de Dromo, restaurante de Badajoz. Durante los 3 días, profesionales de Fitur se ha previsto la realización de más de 50 presentaciones de novedades y proyectos turísticos a cargo de entidades públicas, asociaciones y también empresas. Asimismo, los profesionales de empresas e instituciones disponen de un espacio gratuito en el stand para reunirse con empresas nacionales e internacionales del sector turístico. Dentro de las actividades del stand, durante las jornadas abiertas al público, destacan 2 actuaciones de miembros de la Orquesta de Extremadura en formato de trío de metales y cuarteto de cuerdas y un espacio gastronómico que ofrecerá catas de productos de la tierra, entre otras propuestas. En los espacios temáticos de Fitur 2022, Extremadura participa este año en la 3ª edición del espacio dedicado al turismo cinematográfico Fitur Screen y por 12º año consecutivo se presenta en Fitur LGTBI+, con un stand modular de 18 metros cuadrados atendido por la Fundación Triángulo Extremadura, donde se informará del destino y se facilitará material promocional específico. Además, la Dirección General de Turismo asistirá por 4º año consecutivo, como decía, Fitur Más, 2 jornadas dedicadas al turismo de negocios que propiciarán reuniones con empresas nacionales e internacionales dedicadas a la organización de eventos y congresos, agencias de viajes corporativos y empresas de incentivos, entre otros perfiles. La participación de Extremadura en Fitur es otro paso más dentro de las acciones promocionales marcadas en el 2º Plan de Turismo de Extremadura y que tiene por objetivo que la región tenga en el año 2025 2,5 millones de viajeros, 5,5 millones de pernoctaciones, 2,2 noches de estancia media por viajero, 8% del PIB regional, 30.000 empleos directos en el sector turístico y 380 millones de gasto turístico internacional. En definitiva, la región se presenta ante el viajero como ese destino sostenible, auténtico y seguro, donde vivir experiencias con identidad propia y en el que descubrir todo lo que imaginan donde no se lo imaginan. Gracias, consejera. Damos paso al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Qué tal? Buenos días. Me gustaría preguntar por el tema de restricciones en cuanto a la pandemia, si sabemos cómo va a funcionar el acceso, los aforos, las medidas, si va a cambiar de aquí a final de mes, porque sabemos que la situación cambia muy rápido. No sé si sabemos algo con respecto a todo esto. ¿Te refieres a aforos y medidas? Es que no te he escuchado bien al principio, ¿eh? Sí, más que nada, un poco bajísimo. Saber un poquito cómo va a ser todo el protocolo anti-COVID para ir a Fitur, como persona ajena a los medios, por ejemplo. Perdona, no te había escuchado al principio. Se necesita ese certificado de vacunación para poder entrar, me refiero. Las personas que no tengan el certificado de vacunación no pueden entrar en lo que es la feria. Hola, buenas tardes. Respecto al Día de Extremadura en Fitur, ¿va a haber, aparte del reconocimiento de los premios, va a haber alguna actividad más específica? ¿Va a asistir el presidente de la Junta, imagino, autoridades? ¿Qué consta la programación del Día de Extremadura? Sí, el Día de Extremadura, aparte de los reconocimientos, bueno, habrá una agenda que imagino que conocerán en breve, en el que se va a presentar, ya lo decía el otro día también el presidente, en la firma del 2º Plan de Turismo de Extremadura, donde se va a presentar ese plan junto con patronal y sindicatos. Se están confirmando la asistencia por parte de la Secretaría de Estado de Turismo también. Hay una presentación de las edades del hombre, también estamos confirmando la asistencia del ministro de Cultura, que estaba especialmente también interesado en asistir tanto a la presentación como luego a la inauguración en Extremadura. Y bueno, tenemos una agenda bastante extensa ese día. Se presenta también la red de caminos de Guadalupe. Como saben, Guadalupe, después del Camino de Santiago, es el destino peregrino
más elegido por los turistas y en eso también nos hemos encomendado, en trabajar por fortalecer ese proyecto de alguna manera. De ahí las reuniones que vamos a mantener con las comunidades autónomas. El turismo espiritual está creciendo mucho, en Extremadura también. Hay un dato que daban hace unos meses y del cual nosotros también estamos contentos porque, como saben, llevamos un par de años ya unidos a ese camino de Santiago, a su paso por la vía de la Plata. Hemos pasado de 9.000 peregrinos que hacían esa vía de la Plata desde Sevilla hasta Santiago, que también hay que hacerlo porque son unos cuantos de kilómetros, a unos 14.000 aproximadamente. Así que yo creo que vamos por el buen camino, valga la redundancia, y con Guadalupe debemos de aprovechar este tirón. Este año también ha habido un incremento de peregrinos a Guadalupe y seguiremos trabajando porque lo que sea bueno para Guadalupe será bueno también para la región, igual que con las Edades del Hombre, igual que con el Festival de Mérida. Al final estamos hablando de turismo regional que beneficia a toda la comunidad. El que viene a Plasencia, luego se acerca a Mérida, el que viene a Mérida, luego va a Medellín, luego va a Badajoz. Hola, buenos días. ¿Nos podría describir cómo va a ser el stand? ¿Alguna seña de identidad, colores, este nuevo diseño gráfico que aludía? Gracias. Pues sí, yo creo que te lo pueden pasar desde prensa. He dado los datos. Este año hemos querido apostar por mucho medio audiovisual, por mucha digitalización, por un stand un poco más abierto. Es verdad que antes, cuando se acudía al stand, dentro de que todos los stands son abiertos, pero acudíamos al stand y era un poco hermético. La sala de presentaciones estaba un poco más metida en el centro. Este año, al pasar por el stand, se ve mucho mejor todo lo que hay dentro y te invita, al final, lo visual invita al turista, a la persona que está en Fitur, a pasar y a disfrutar de lo que hay dentro. Para nosotros este año ha sido importante las experiencias sensoriales y también, como ven, hemos metido música con ese trío de metales, cuarteto de cuerdas de la Orquesta de Extremadura. Entonces lo hemos querido hacer también más dinámico, más atractivo. El rincón gastronómico forma parte de esa reivindicación que nosotros venimos haciendo en los últimos años de poder tenerlo, porque consideramos que Extremadura tiene mucho que decir en la gastronomía de la marca España, aparte de muchas cosas más. Claro, Extremadura tiene mucho que decir a nivel cultural, a nivel patrimonial y ahí están los datos también, ¿no? Entonces, pues hemos considerado que este año tenemos que dar ese giro hacia lo audiovisual, hacia un impacto visual de cara al visitante y que tengan una jornada experiencial. Pero todos los datos concretos te los dan. ¿Pregunta más? ¿Alguna pregunta de los compañeros que están conectados siguiendo la rueda de prensa por streaming? Pues damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias.